El incremento del conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, así como el acúmulo de evidencias, hace que los conceptos en medicina vayan evolucionando. También esto ocurre en los trastornos hipertensivos del embarazo, de tal forma que antiguamente hablamos de toxemia, gestosis, basados en una tríada de hipertensión, proteinuria y edemas. A partir del año 2000, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos retira el criterio de edemas del diagnóstico de la preeclampsia. Incluso el Colegio Canadiense, un poco posteriormente, habla de que la aparición de la hipertensión, no solo con nueva proteinuria, sino con otra sintomatología materna o fetal, podría ser definir la preeclampsia, como la insuficiencia renal, la disfunción hepatocelular o la restricción de crecimiento intraútero. Más recientemente, Estela y Sibay hablan de preeclampsia típica y consideran que si bien tradicionalmente la proteinuria se consideraba como el sello distintivo de la preeclampsia, debido a que por lo general esta acontece una vez que se ha instaurado la hipertensión o la aparición de síntomas, no sería obligatorio para establecer el diagnóstico clínico de preeclampsia o eclampsia la aparición de proteinuria, de manera que en ausencia de proteinuria debería considerarse seriamente el concepto de preeclampsia. Así pues, el concepto de preeclampsia típica que estos autores acuñan se basa en la aparición de hipertensión gestacional más uno de los siguientes criterios: síntomas de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia menor de 100.000 por milímetro cúbico o elevación de enzimas hepáticas duplicando 2 veces los límites superiores normales. O también hablaban de preeclampsia típica con la presencia de proteinuria gestacional más los criterios que antes hemos enunciado: síntomas de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia o elevación de enzimas hepáticas. También dos situaciones. Hablaríamos de preeclampsia temprana o eclampsia cuando esta acontece antes de la 20ª semana de gestación. Y también, finalmente, de una preeclampsia tardía, la que ocurre en el posparto 48 horas después. Es de señalar que todos hemos tenido siempre el concepto de que la preeclampsia, y sabemos que la preeclampsia es una enfermedad inducida por la placentación, por la placenta, y que la única cura efectiva, siempre hemos considerado, era el parto. Pues bien, esta puede aparecer la preeclampsia típica después en el posparto. Todos, desde el punto de vista temporal, consideramos que existen dos tipos de preeclampsia que se pueden diferenciar claramente, que serían la precoz y la tardía, divididos por el tiempo en que aparecen, que serían las 34 semanas, de tal forma que la preeclampsia precoz estaría ligada a un trastorno de la placentación, que estaría asociada a mayor patología materna, mayor morbilidad materna, y así como a mayor prematuridad y restricción de crecimiento intrauterino. Si bien es menos común, supone una gran cantidad de los costes a nivel del sistema sanitario. Y una preeclampsia tardía que acontecería después de la semana 34 y estaría relacionada con el síndrome metabólico, fundamentalmente dislipemia, glucosa, aumento de la glucosa o un índice de masa corporal elevado. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recientemente en noviembre del 2013, ha hecho una reunión en la cual redefine los estados hipertensivos del embarazo. Y si bien conserva la clasificación clásica de los estados hipertensivos del embarazo en 4 grupos: preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica de cualquier causa que antecede a la gestación, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida y una hipertensión gestacional, habla que en reconocimiento de la naturaleza sindrómica de la preeclampsia, el grupo elimina la dependencia de proteinuria para el diagnóstico, es decir, ya no hace falta tener proteinuria para diagnosticar a una paciente de preeclampsia. Y desde luego no aconseja utilizar el concepto de preeclampsia leve, ya que la preeclampsia es una enfermedad de naturaleza progresiva y multisistémica y el manejo apropiado implica una evaluación continuada de esta. De tal forma que para el diagnóstico de preeclampsia debemos utilizar el concepto de la presión arterial elevada con proteinuria o, en ausencia de proteinuria, con otros criterios que vamos a enunciar. Así pues, la hipertensión arterial sería una sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor de 90, separadas en 2 ocasiones al menos 4 horas de diferencia, o una sistólica mayor de 160 o una diastólica mayor o igual de 110 en 2 ocasiones por intervalo de unos minutos, y una proteinuria que podría estar evaluada mediante la excreción superior a 300 miligramos en orina de 24 horas, un cociente proteínas creatinina de al menos 0,3 o más, ambas dos medidas en miligramos por decilitro, y desaconseja la utilización de la tira reactiva. Tira reactiva que, en ausencia de otra cosa,
pues debemos de utilizarla y cuando tengamos más de una cruz, catalogar su presencia de proteinuria. Pero sin embargo, como estábamos diciendo, en ausencia de proteinuria debemos considerar la preeclampsia cuando tenemos hipertensión con trombocitopenia menor de 100.000, insuficiencia renal mayor con una creatinina sérica mayor de 1,1 miligramos por decilitro o duplicar la concentración de creatinina sérica previa, desde luego en ausencia de enfermedad renal, o una insuficiencia hepática, como habíamos comentado, duplicando los valores previos a la gestación normal. También la existencia de edema pulmonar o trastornos cerebrales o visuales. Así pues, también el concepto de preeclampsia severa debemos acuñarlo en presencia de alguno de estos criterios. La hipertensión, que ya habíamos comentado antes, superior o igual a 160-110, sistólica y diastólica respectivamente, en dos ocasiones separadas durante 4 horas y con la paciente acostada, salvo que hubiéramos iniciado un tratamiento hipotensor previo, evidentemente, una trombocitopenia inferior a 100.000, una insuficiencia hepática, como habíamos comentado, duplicando los valores máximos de las transaminasas, valores máximos de la normalidad, o en presencia de un dolor persistente en epigastrio o en hipocondrio derecho, que no responde a la medicación, así como la insuficiencia renal progresiva, que ya habíamos comentado, el edema pulmonar o la aparición de nuevo de trastornos cerebrales o visuales. Desde luego, se elimina de la consideración de preeclampsia severa la aparición de una proteinuria masiva, más de 5 gramos, o la restricción de crecimiento intrauterino. Recordar que en el tratamiento de la preeclampsia debemos de considerar que al menos debemos terminar la preeclampsia severa en las 34 semanas. Si hay que terminar antes, por cuestiones de seguridad materna o fetal, es lo que debemos de hacer. Y desde luego, sin criterios de gravedad, debemos finalizar en la semana 37. Como mensajes para recordar, creo que es importante que guardemos los siguientes conceptos. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica, es un proceso dinámico y evolutivo y que se desaconseja utilizar el concepto de preeclampsia leve. El diagnóstico ya no depende de la proteinuria, que no son criterios de severidad la proteinuria mayor de 5 gramos o la restricción del crecimiento intrauterino, que en casos de severidad debemos terminar al menos en las 34 semanas y sin criterio de severidad finalizar en la semana 37. Yendo un poco más allá y a futuro, parece que algún grupo quiere redefinir el concepto de preeclampsia basado en biomarcadores placentarios, de tal forma que el grupo de staff recomienda a futuro o piensa que probablemente estemos definiendo la preeclampsia como un incremento de la concentración del placental growth factor, como una alteración, del placental growth factor, sin descartar que existan otros biomarcadores placentarios que nos ayuden al diagnóstico de la preeclampsia y así descartar o sencillamente dejar de lado los conceptos clásicos que hemos tenido hasta la actualidad de preeclampsia.